Reciban un cordial saludo a los presentes. En esta oportunidad, cumpliendo con la actividad académica del curso de Matemática para Economistas 1, desarrollaremos un panel informativo, cuyo tema central es concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre la ética en el manejo de datos económicos para la toma de decisiones. Para tal efecto, se dividió en 3 partes. La primera parte es los conceptos básicos, que va a estar presentado por los siguientes estudiantes: Chipana Conto Diego Renato, Caguana Hanco Harold Cristian y Chino Puno Samuel Rodrigo. Compañeros, para empezar vamos a definir qué es la ética. La ética podemos definirla como el conjunto de normas morales y valores que califican la conducta humana y que rigen a una sociedad. Establecen cómo debería actuar o comportarse todos los individuos que hacen vida en ella. La ética también sirve de base para marcar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Después, los datos económicos. ¿Qué son los datos económicos? Es información de carácter estadístico sobre la economía. Esta nos permite realizar un análisis de la situación económica pasada y presente. Además, nos permite realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro, con datos que tenemos al día de hoy. Ejemplos de datos económicos: tenemos la tasa de interés, expectativa de consumidores, promedio de solicitudes de desempleo y pedidos de fabricación. Bueno, y entre los datos de mayor jerarquía tenemos indicadores económicos como pueden ser el Producto Bruto Interno, la inflación, tasa de desempleo y tasa de interés. Los datos económicos son importantes ya que nos indican cómo se encuentra una economía y se toman decisiones en base a ello. Su potencial radica precisamente en esto, en que son la base para la toma de decisiones, y su alteración o vulneración puede ocasionar crisis en alguna organización o país o la economía de la cual estemos hablando. Iniciamos hablando de la ética en el uso de datos. Podríamos definirla como las normas morales que nos limitan al momento de tomar las decisiones en el manejo de estos mismos datos. Cabe resaltar también su importancia, que dependiendo de la decisión que se tome, se pueden generar acciones para bien o para mal. Cada organización debe de tener claras sus éticas al momento de tener el manejo de estos datos. De esta manera se fomentaría e impulsaría el uso de la ética responsablemente, evitando riesgos de tener sanciones. En tercer punto tenemos la ética en el uso de datos y su importancia. Iniciemos definiendo la ética en el uso de datos. Basándonos en los conceptos anteriores, podríamos decir que la ética sería el conjunto de normas morales que nos limita o nos rigen al momento de tomar las decisiones. Su importancia radica en la forma en la que se use, dependiendo de las acciones que se tomen y las decisiones. Cada organización debe tener claro estas éticas dentro de sus políticas para cada caso particular, teniendo como punto de partida fomentar el uso de la ética responsablemente, evitando así problemas legales y sanciones jurídicas. Los riesgos éticos. Básicamente los riesgos éticos se caen en esto cuando nosotros incumplimos las normas éticas, que serían en este caso los datos, específicamente de estos. ¿Y por qué caemos en esto? Porque, nosotros tenemos metas impuestas por empresas o de nosotros mismos, y queriendo buscar el resultado ante la presión de que no podemos encontrar el resultado que queremos nosotros, buscamos caminos equivocados, cayendo en no cumplir las normas y rompiendo las reglas. Y también
cumplir todas las normas no garantiza que estemos en todas las normas éticas. Las normas éticas específicamente de los datos se deben de tomar como un complemento de las normas generales de la ética. De este modo, nosotros podemos garantizar el uso adecuado de los datos y garantizar las normas éticas. A continuación, vamos a presentar la segunda parte, que son plantear casos a favor sobre la ética. En este punto van a tocar dos puntos muy importantes, que son un caso real y un caso hipotético. Los exponentes de este punto serán Huanca Colque, Rodrigo Elisbán, Hurtado Acosta, Ketty Ariane, Lobón Ochoa, Dana Ángela, Huanca Fuentes, Kimberly Caira y Huanca Walparimachi, Enrique. Adelante. Para el análisis de un adecuado comportamiento ético en el manejo de datos económicos es necesario plantear dos situaciones, un caso hipotético y un caso real, del cual se derivarán preguntas, opiniones, debates, entre otros. Para comprender mejor el caso número 1, es necesario tener un conocimiento previo acerca del Código de Ética para Economistas, del cual se está extrayendo un fragmento que hace referencia al secreto profesional. En este fragmento, como primer punto, se toca el derecho y deber del secreto, donde el economista debe de guardar el secreto profesional depositado en confidencia por el cliente, y ello constituye un derecho y un deber fundamental del economista. Como punto 2, se toca el contenido, donde el secreto profesional comprende las confidencias del cliente y todos los hechos y documentos que se hayan apuntado para ello. En el punto 3, las dispensas. El economista está dispensado de guardar el secreto profesional, ya sea por consentimiento expreso del cliente o si este es relevado a pedido del consejo directivo que considera que puede causar daño al economista o a un tercero. Descripción del caso real. José Luna Morales, actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, citó a la jefa de la SBS, Socorro Heisen, tras exigir información sobre el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de entidades del sistema financiero, así como la información confidencial de la UIF, que trabaja en la prevención del lavado de activos. Estos datos no tienen carácter público, sino un interés muy reservado. Estos datos pueden llegar a perjudicar al público en general. En una declaración al diario El Comercio, Socorro Heisen señaló que sería irresponsable que una institución que dispone de información confidencial de los ciudadanos como la SBS lo comparta sin tener evidencia concreta, de la cual será su uso y su custodia. En este caso, ¿fue correcto el comportamiento del economista ante esta situación? Según el marco ético, ahora vamos a ver códigos extraídos. Por ejemplo, tenemos el artículo número 14, 15 y 16. En el artículo 14 nos refiere a que el profesional economista técnicamente hace uso de ciertas informaciones u documentos, pero estos no van a ser válidos si son falsos. Según el artículo número 15 nos refiere a que el profesional economista tiene que sacar ciertas informaciones u documentos, pero estos van a ser estrictamente vigilados si es que se firma. Según el artículo número 16, el profesional debe hacer un tipo de constancia que valide su información extraída de ciertos documentos. El caso 2 plantea un caso hipotético en el que una empresa gana una licitación para realizar un estudio económico. Ante ello, y casi al finalizar el estudio, el responsable de este se da cuenta que los datos son incorrectos y invalidan las conclusiones de este. Este economista responsable sabe que las pérdidas pueden ser cuantiosas, tanto para la empresa como para él, y con el riesgo de que él sea despedido porque es su responsabilidad. Ante este hecho, este economista se plantea un dilema ético entre decir la verdad o no. En ese sentido, después de analizar con mucha calma la situación, él decide decir la verdad en el sentido que comunica a sus superiores y además comunica a la empresa que los contrató y asume toda su responsabilidad.
A continuación, escucharemos casos en donde se vulnera la ética. Para ello, tenemos a los siguientes expositores: Mike Jason Castro Talavera, Arapa Mamani Albert Eric, Yapasa Choquecayata Brian. Adelante. Gracias por el pase, compañera Delia. Bueno, en esta ocasión vamos a dar a conocer algunos casos sobre donde se vulnere la ética. Uno de los casos muy sonados es sobre Facebook. Como ustedes sabrán, la gran mayoría de las personas usan esta red social. Bueno, en el año 2000, hasta el año 2014, todos estos datos de todas las personas, tanto sean sus nombres, sus edades, cumpleaños, familiares, entre otros, ellos daban la disponibilidad a empresas para que puedan hacer uso de estos datos, en lo cual existe la empresa Cambridge Analytica, en el cual utilizó estos datos mediante la creación de un aplicativo sobre un test de personalidad de preguntas, y muchas personas ingresaron. Bueno, una vez captada la información de esta empresa, las utilizó en el año 2016 a cambio de fines políticos, en el caso de las elecciones de Trump. Bueno, esta situación es muy recurrente también en los bancos. Si se dan cuenta, hay situaciones en las cuales personas llegan a endeudarse y no lo pagan en cierta cantidad de años. Esta base de datos, ¿a quiénes son vendidas? A otras empresas que buscan con el fin de cobrar estas deudas. ¿Y qué pasa en esta situación? ¿Dónde paran esos datos? Es una pregunta en la cual muchos tal vez tendríamos en cuenta analizarla. Y asimismo, la forma en cómo trabajan las empresas. Muchos de ustedes tal vez hayan recibido mensajes o textos o llamadas de números extraños, estafadores. Pero ustedes también en estas situaciones, ¿quién tiene mi número? ¿Cómo me llegó? Pues aparentemente hay datos que no se están respetando por muchas empresas, las cuales nos está afectando a varios de nosotros. Paso la palabra a mi compañero Albert para que dé un caso más interesante en el cual se está vulnerando también la ética. Como segundo caso tenemos un hecho acontecido en el país de Colombia, donde ocurre que la Sociedad de Industria y Comercio sancionó a la operadora Bantel. ¿Y cuál fue la razón?, se preguntarán. Sucede que esta empresa Bantel había estado enviando mensajes con contenido comercial y publicitario a miles de usuarios, lo cual lo hacían a través de una numeración de 10 dígitos. Esto no estaba permitido por la regulación vigente de dicho país. Entonces las denuncias realizadas por las otras operadoras, como lo son Comcel y Tigo, terminaron, y además estas denuncias por estas operadoras fueron apoyadas por evidencias brindadas por los mismos usuarios. Ambas pruebas permitieron llegar a la conclusión de la responsabilidad de esta empresa Bantel en el envío de estos mensajes, por lo cual la Sociedad de Industria y Comercio procedió a aplicarle una sanción, que sería una multa por más de 500 millones de pesos colombianos. En este caso podemos ver la vulneración de la ética en este mal manejo de datos, lo cual se reproduce y se evidencia en este beneficio económico, por lo cual se haciendo un énfasis en ello. Bueno, sin nada más que agregar, darle la palabra a mi compañero Brian, el cual le va a dar más alcance sobre esto. Adelante, compañero Brian. Bueno, voy a proseguir con lo explicado. La mayoría de casos existentes sobre el mal uso de datos conllevan a involucrar y considerar implícitamente el aspecto económico. Esto porque ante una recolección y almacenamiento de datos por parte de determinadas empresas que tienen interés en esa actividad, incluso organismos estatales, va seguido de un ánimo lucrativo, que conlleva a su vez a la promoción de estos datos al mejor postor. Y se observa en ambos casos como detrás de cada mal manejo de datos está un interés lucrativo por parte del ente responsable de los datos, conllevando a un conflicto ético a tomar en cuenta en la sociedad. Gracias. Siguiendo con la presentación, pasaremos al tercer punto, donde se van a dar las recomendaciones y tips. Para ello tenemos a los siguientes expositores:
Quispe Ticona Yomira Fiorella, Palomino Taquima Adaluz, Quispe Chaira Freddy Fabián, Quispe Jihuayaca María Guadalupe y por último a Quispe Mamani Lady Charmeli. Bueno, gracias por pasarme la palabra, compañera Delia. A continuación vamos a dar una serie de consejos y tips. Uno de los valores más importantes a practicar en todo campo en sí, no solo en el profesional, es la integridad. Y la integridad conlleva practicar también una serie de valores como la integridad y la transparencia. En especial en el campo de manejo de datos, este cobra aún mucha más importancia, ya que estamos siendo portadores y guardianes de datos de terceras personas que propiamente no nos competen, pero que sí debemos de cuidar en el aspecto profesional. ¿Y qué pasa si nosotros omitimos el valor de la ética o en sí de la integridad moral? Bueno, aparte de estar perjudicando a las personas con la publicación de sus datos, estaríamos también violando su derecho de privacidad y anonimato. Y esto va más allá en sí porque estaríamos siendo responsables del daño que le vayamos a causar a todas estas personas, y es por eso importante medir el impacto de nuestras decisiones como profesionales que manejan datos de terceras personas propiamente. Por eso, a continuación vamos a brindar una serie de consejos y tips, propiamente uno a favor y uno en contra en cada uno de los casos, además de estar analizando su valor, la protección y la elección en cada caso. Le doy el pase a mi compañera Ada Palomino. Gracias por el pase, Yomira. Bien, continuando y tomando en cuenta el caso número 1 y haciendo referencia al actuar de la jefa de la SBS, Socorro Heisen, notamos el primer riesgo y el más evidente al que se enfrentan aquellos que manejan datos personales, que es el de la protección de estos y en un sentido más amplio, el de la privacidad. Y es que es evidente que las administraciones públicas cuentan con fundamentos jurídicos para los tratamientos de estos. Es por ello necesario recalcar que estos giran en torno a 3 ejes: valor, protección y elección. El valor porque nos va a permitir dar a conocer qué se va a hacer con estos datos, qué efecto va a tener su uso en la vida de las personas, ya sea positivo o negativo, para quién, de qué manera y quién los va a utilizar. Protección por la seguridad de estos datos, por la privacidad de los usuarios y por el anonimato y por el efecto que estos tienen en los supuestos. Elección nos va a dar el consentimiento y la posibilidad de elegir en un supuesto de que estos datos sean vendidos. A continuación doy el pase a mi siguiente compañera. Gracias por el pase, compañera, y continuando con la exposición. El caso 2, que es el caso de Facebook Cambridge, doy un pequeño análisis. Sabemos que ser un líder en una compañía es un rol demasiado importante, a la cual debemos mostrar un manejo responsable de datos personales, de los cuales disponemos en nuestra compañía, para que todos los que laboren en la empresa comprendan la responsabilidad y el trato que conlleva el manejo adecuado de estos datos, y para garantizar la privacidad de los clientes, del trato de sus datos personales. Es todo y le doy pase a mi compañera María. Gracias por el pase, compañero Freddy. Continuando con las recomendaciones. Vamos a ver el caso de que, como en la compañía de Facebook, los líderes deben de cumplir un rol muy importante en lo que es en el uso adecuado, ¿no?, del manejo de los datos de nuestros clientes. Entonces, los líderes, al tener pues ser responsables en el uso adecuado de los datos personales, entonces esto demuestra a los que trabajan en su empresa o en su compañía cuán responsable o qué tratamiento le ponen a la privacidad de los clientes en el uso adecuado de los datos. Y también esto garantiza el trato correcto del uso de los datos personales para no cometer falta ética profesional. Le doy el pase a mi compañera Charmely.
Gracias por el pase, compañera María. Otra de las recomendaciones es saber elegir adecuadamente qué datos personales se va a brindar a este tipo de redes sociales para así mantener a salvo nuestra privacidad y evitar que estos datos personales sean usados inadecuadamente en actividades que puedan dañar la integridad personal. Bien, habiendo ya terminado de escuchar la exposición del tema central, que fue concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre la ética en el manejo de datos económicos para la toma de decisiones, pasaremos a hacer dos interrogantes a los observadores. La primera interrogante, que será contestada por Eimer Aguaipa Raúl. ¿Por qué es necesario la ética al momento de manejar los datos económicos y cómo afecta esto en la toma de decisiones frente a distintas situaciones? Adelante. Voy a comenzar de nuevo. Bien, tras lo que aprecié de la explicación, puedo decir que es de suma importancia la práctica de los valores éticos en el manejo de los datos económicos, ya sea que estos datos estén a disposición de un banco, una empresa o una institución. El correcto uso de estos datos garantizará que las determinadas decisiones que se tomen de acuerdo a estos datos den como resultado situaciones de bien, o sea que estas decisiones desencadenarán en buenos actos, en situaciones que no vayan en contra de la verdad y la justicia, y así no perjudicar la economía de quienes estén incluidos en estas decisiones. Bien, gracias. A continuación, mi compañero Patricio va a responder la siguiente pregunta. A continuación tenemos la siguiente interrogante que va a ser contestada por el observador Guzmán Rodríguez Dante Patricio. ¿Cuáles son las normas éticas que deben ser respetadas dentro de la economía y manejo de datos económicos? Adelante. Bien, gracias compañera Delia por el pase. Bueno, para contestar esta pregunta voy a hacer mención a lo que mencionaron mis compañeros anteriormente sobre el Código de Ética del Colegio de Economistas de Lima, y más que todo hace mención en que debemos respetar el secreto profesional, ya que como economistas debemos siempre, vamos a trabajar siempre con clientes y datos muy confidenciales. Entonces, caeríamos en actos antiéticos si no lo guardamos, esos secretos que nos confían. Y también, bueno, más que todo el uso del artículo 14, 15 y 16, que nos dicen que más que todo tenemos que trabajar de forma honesta, sin caer en la corrupción y de forma correcta. Eso sería todo. Bien, habiendo ya escuchado la ponencia de los expositores y tanto las respuestas de los expositores, pasaremos a que dos estudiantes den las siguientes conclusiones. Van a estar dadas por Cotacayapa Cáceres Candy y Herrera Costa Alexandra Paola. Adelante. Gracias por el pase, compañera Delia. En conclusión, la economía es una disciplina analítica que, si bien no es completa o definitiva, permite abordar problemas simples y complejos de la sociedad, lo cual supone competencia y criterio de quien utiliza el impresionante aparato del análisis económico. La presencia de la economía como disciplina y el profesional que la ejerce no pueden estar dispersos de las consideraciones de la finalidad social y humana del análisis y de los proyectos económicos, y por tanto deben estar abiertos al mundo de los valores éticos para poder entender, enjuiciar y orientar instituciones, políticas, relaciones sociales en función de los fines básicos de la sociedad humana, es decir, el bienestar de todos y la justicia social en un ámbito de libertad y de posibles ámbitos y posibilidades abiertas de todos. Eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañera Alexandra para que continúe con la presentación. Gracias por el pase, compañera. Como segunda conclusión tenemos: sin ética y moral, las leyes no pueden subsistir. La economía tiene un rol muy importante en el logro del desarrollo y crecimiento de la economía de un organismo. Por lo tanto, garantizar un correcto desarrollo obviamente no solo beneficiará a la institución, sino que también al bienestar de los miembros de la misma. Las decisiones que se tomen, hablando económicamente, influyen directamente en la institución en general. Es decir, que si se toman las decisiones correctas y se dan los manejos apropiados, dicho organismo progresará. Pero si es todo lo contrario, su desarrollo se verá afectado. Entonces, podemos decir que el objetivo del economista, que se encarga de la organización de una institución, debería ser conducirla a una prosperidad y sostenibilidad.
pero ello no siempre ocurre. A veces solo se preocupan por su bienestar y dejan de lado lo realmente importante, como se vio a lo largo del trabajo. Es por ello que las decisiones de los profesionales en este campo deben ser ética y siempre velando por el bien colectivo y no por uno individual. Doy la palabra a mi compañera. Para finalizar ya la presentación de la exposición, pasaremos a la compañera Fernanda Escarpio Andrea Ximena, quien va a dar la reflexión sobre todo este tema tratado. Adelante. Gracias, compañera. Bueno, continuando, vamos a ver la reflexión. Como hemos escuchado, la ética en el manejo de datos económicos es de gran importancia, ya que las decisiones que se tomen respecto a estos datos económicos pueden ser positivas o negativas. Por ello, es necesario que los datos económicos que utilicemos sean reales y veraces, ya que si utilizamos datos falsos, podemos perjudicar a una empresa, un trabajo o el lugar en donde se utilicen estos datos, y también a las personas dentro de este lugar. Tomemos conciencia de los daños que podemos causar a miles de personas solo por el mal uso o manejo de datos económicos, por buscar el beneficio propio. Y seamos más conscientes y empáticos para entender que el manejo de datos económicos frenar una serie de sucesos perjudiciales para todos. Gracias. Bien, damos por concluida la presentación y agradecemos la atención brindada.